reducción de la brecha digital, donde empezamos en la región sur con una conectividad. Me dedico a la agricultura. Ahí es que viene el video entonces. Antes que se instalara la red, eso era un problema difícil, porque nosotros teníamos que subir a 6 kilómetros para nosotros podernos comunicar con la familia. Y nosotros pasábamos trabajo, yo mismo pasaba mucho trabajo, yo tenía que llamar todos los días para saber de esa muchacha que tengo en los Estados Unidos. Cuando el día que yo vi que instalaron ese internet, vine y cogí y busqué la tablet de la niña y se la llevé allá mismo a la señora que me la instaló ahí mismo, que yo la llamé y digo, mira, te voy a dar una sorpresa de aquí. Dice, ¿de dónde tú me estás llamando? De mi misma casa. Dice, mira, no me digas eso. De tu misma casa. Digo, es una sorpresa que tenemos aquí de un internet que nos pusieron gratis aquí. Es un desarrollo para toda la comunidad. Muy feliz y agradecemos ese proyecto a Indotel por traer ese proyecto a nuestra comunidad. La vida mía y de mi familia y de mis nietos y lo demás ha cambiado. Déjeme hacer una explicación, presidente. El presidente de la República estuvo con nosotros en Boechío, desarrollando, en coordinación con una prestadora de servicios que ganó un proceso de licitación, toda una etapa de conectividad en el sur del país. Ese concepto se llama conectar a los no conectados. Y en el caso específico, a la fecha, presidente, hemos hecho lo siguiente: 144.973 beneficiarios. Eso implica que 30.774 hogares en 9 provincias, 23 municipios y 46 distritos municipales. ¿Cuál es el nivel de monto? 299 pesos mensuales por 6 años. Ahora, el que tenga vocación por las matemáticas, que haga un ejercicio. Nosotros hemos conectado 153 escuelas, 67 alcaldías, 55 centros de primer nivel de atención, 10 hospitales y 45 destacamentos en esa demarcación. Eso implica que el Indotel está conectando, por lo menos mensualmente, 37 zonas de conectividad. Lo que nos revela, y es la información que quiero dar aquí de manera pública, que es la primera vez que en la República Dominicana podemos exhibir la siguiente estadística: que los dominicanos en los últimos 6 meses hemos incrementado 6.6% el nivel de penetración de Internet, y por vía de consecuencia es la primera vez en la historia que el grado de vinculación de los ciudadanos con el Internet supera el nivel de lectoría en la República Dominicana. Perfecto. Continuamos con la próxima lámina, que es del mismo tema, la región sur conectada, que tú puedes abundar aquí, Guido, y también con la participación del BID. Bueno, miren, este es un programa, como plantea el presidente, el primer punto del plan estratégico nuestro. Esto es la región sur. No tengo que explicar las razones del sur, el tema de exclusión, pobreza y marginalidad. Y ahí conectamos esos distritos municipales y municipios. Le doy ejemplos de orden práctico, porque es una forma de ilustrar el proceso. Si usted vivía en Arroyo Cano, antes de la conectividad, y su primo de Barcelona le envió un iPad, usted no podía hacer la tarea en Arroyo Cano previamente. Después de la conectividad, evidentemente usted como niño puede hacer su tarea en la escuela. Otro punto: en la villa de Rancho Arriba, los destacamentos antes no estaban conectados, y si una persona cometía un delito en San Pedro de Macorís y se desplazaba a ese punto que es la villa de Rancho Arriba, no había forma de ubicarlo. Ya sí lo podemos hacer, porque quiero consignar que cuando llegamos al Indotel, solo el 25% de los destacamentos estaban conectados en la República Dominicana. Eso es una muestra más que suficiente de cómo en el día a día se eficientiza la labor. Y quiero anunciar que nosotros en el día de mañana estamos sometiendo de manera pública la próxima licitación, presidente, porque esta estuvo concentrada en el sur, pero la otra es para todo el territorio de la República Dominicana. Es una licitación con el Banco Interamericano de Desarrollo por $20 millones. Muy bien. Continuamos con los centros de habilidades digitales y puntos de habilidades rápidas, espacios de formación rápida y especializada en competencias digitales. Guido. Ok, con gusto. Miren, nosotros hemos identificado puntos en el territorio nacional para el tema de las habilidades rápidas. ¿Por qué? Porque nos encontramos que el sector empresarial tiene una legítima queja en el sentido de que no hay una formación con destreza en las profesiones STEM. Y por vía de consecuencia era indispensable ese nivel de formación en esas áreas. ¿Dónde lo hemos concentrado? Primero, un centro tecnológico en Santiago, que va a tener 588 jóvenes, con 2 aulas en espacio para talleres, y estos son los programas que se van a desarrollar.
inteligencia artificial, análisis de datos, automatización y control. Yo doy solo un ejemplo para que vean el impacto que tiene la formación en materia de inteligencia artificial. Hacia el año 30, el factor inteligencia artificial va a constituir el 30% del PIB del mundo, y en el país muchos delitos financieros y bancarios se están resolviendo con el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué hacemos en esta etapa de formación? Preparamos a nuestros jóvenes, los adiestramos, y en un espacio de 3 meses ya tienen la capacidad de estar insertados en el mercado laboral. Otro punto que hemos determinado para comenzar es en Centro Tecnológico Santo Domingo Oeste. Este va a estar ubicado en la avenida Luperón, frente a un supermercado de mucho reconocimiento en el país. La intención es colocar 2.352 jóvenes en 14 aulas, 2 espacios para talleres y 7 programas caracterizados por inteligencia artificial, diseño e impresión, programación, ciberseguridad, análisis de datos y computación en las nubes. Muy bien, continuamos. La próxima lámina, que es sobre el mismo tema, también ya de las habilidades digitales intermedias y avanzadas. Sí, hemos identificado cuáles son las comunidades que tienen un mayor nivel de vulnerabilidad. Hay que decir, presidente, que el concepto de brecha digital asocia automáticamente el tema de la pobreza y de la exclusión. A mayor recursos, más conectividad. A menor recursos, menos conectividad. Y por vía de consecuencia, el Indotel hizo un estudio en el interés de reducir la brecha digital y hemos identificado estas comunidades. Por ejemplo, Hondo Valle, Casco Urbano de Dajabón, Inver Puerto Plata, Moca, Ranchito en La Vega, El Llano, Villa Fundación y Vietnam Los Minas. Ha sido parte de los resultados del estudio de los puntos de mayor nivel de vulnerabilidad. Muy bien, pasamos ahora a un tema muy interesante, que es el tema de la telemedicina, y en este caso la telemedicina pediátrica. Esto busca ofrecer consultas médicas especializadas a niños en comunidades rurales, aprovechando la infraestructura desplegada en proyectos previos del Indotel. Antes de pasar con Guido, esto yo le puedo decir que lo estamos haciendo casi como un plan piloto, porque yo tengo mucha fe de que la telemedicina va a ser fundamental en la ampliación de la atención primaria. Obviamente, nunca la tecnología sustituye 100% la necesidad del hombre, de la mujer, pero sí nos puede avanzar bastante. Guido. Bien, déjeme hacer la explicación. Sí. Lo que determinaron fue centros hospitalarios en Dajabón, Elías Piña, San Juan, Independencia, Barón y San Cristóbal. ¿Cuál es el problema que se presentaba directamente? Que si yo estaba en Dajabón y jugando baloncesto, me rompía una pierna, evidentemente el punto de mayor proximidad en materia de ortopedia implicaba un desplazamiento muy largo. El más cercano es el Juan Bosch en La Vega. Y por vía de consecuencia había que generar una solución de carácter tecnológica para que la persona de Dajabón se identificara con el ortopeda en el caso de La Vega y por vía de consecuencia determinaran previamente. Hay que decir, presidente. Perdón, un anuncio. Si es en Dajabón, en 6 meses van a tener un hospital en Villa Vázquez mucho más cerca. Bueno, entonces muy bien, perfecto. Tengo que aprovechar. No, muy bien. Hay que decir, presidente, que este es un proyecto coordinado con la Universidad de Cincinnati y que un pediatra del país de muchísimo prestigio, como el doctor Mena, ha hecho la contribución y la coordinación institucional. Hay que decir, presidente, que eso también va combinado con la capacidad de establecer vía una aplicación que las personas no tengan que durar tanto tiempo para una cita. Si yo vivo, por ejemplo, en provincia de Independencia y tengo que venir al Hospital Darío Contreras, evidentemente él con la aplicación va a saber de antemano a qué hora va a recibir atención médica y no esperar 4, 5, 6 o 7 horas en los pasillos esperando la consulta. Bien, continuamos con el Plan Estratégico 2 y pasamos ahora a la próxima lámina, son los destacamentos de policía que están conectados. Okay. No. Es el domo. Sí, perdón, pero... No, es que saltamos, hay una lámina de los destacamentos conectados. Sí, pero ¿puedo explicar el domo, presidente? Ok. El domo es una herramienta de aproximación y aprendizaje para los jóvenes del país. ¿Por qué? Porque si la intención es reducir la brecha digital, es culturalmente asociar a nuestros jóvenes con la tecnología. ¿Y qué hemos hecho? Estamos desplazando por todo el territorio nacional el domo, para que el joven que tenga destrezas en matemática o en cualquier área del conocimiento conecte automáticamente sus capacidades con el domo.
¿Dónde lo hemos llevado hasta la fecha? Hay 7.000 estudiantes que se han beneficiado de eso. En 60 centros educativos en toda la República Dominicana. ¿Qué implica eso? Que los jóvenes del país no tienen que esperar un proceso de formación de bachiller, que es el domo que va a ir hasta sus respectivas demarcaciones para entusiasmarlo en esa materia. Ahí, por ejemplo, estábamos en la hermana República de Montecristi, presidente. ¿Qué hacemos? Coordinamos con las escuelas del país, los niños que tienen mayor destreza en esa área, lo llevamos al domo, le dejamos el domo 2, 3, 4, 5 días y lo movilizamos. Quiero decir que la demanda y el requerimiento en todos los municipios casi rebasan nuestras expectativas, pero estamos haciendo el trabajo para que los jóvenes tengan el primer encuentro con el tema de la tecnología. Eso es muy positivo, que tengan Sí. ese deseo de aprendizaje. Conseguimos la lámina de los destacamentos. Bueno, antes de pasar los bloqueadores aquí, informa de los destacamentos y pasamos los bloqueadores. Ok, bien. Una de nuestras primeras iniciativas cuando llegamos al Indotel y comenzamos por el destacamento de la 40, por razones obvias, es garantizar que en la República Dominicana los destacamentos estén conectados. ¿Cuál ha sido la tragedia histórica de los destacamentos en la República Dominicana? Bueno, lo primero es que recibían a las personas en un libro récord y con un lapicero papel mate, valga la promoción. Y por vía de consecuencia no existía un mecanismo de control tecnológico que generaba algún nivel de propensión de prácticas no del todo transparente, porque el libro récord se podía perder o con un liquid paper podían borrar cualquier tipo de situación. Frente a eso, ¿qué hemos hecho? Iniciamos una coordinación con Infotep, preparamos por 90 días a todos los policías, adiestrándolos, preparándolos, y como el concepto de modernidad no podemos reducirlo solo a la habilidad de usar la computadora, presidente, mejoramos sustancialmente algunos destacamentos que no estaban en las mejores condiciones, porque no era posible hablar de modernidad con un destacamento en mal estado, y hemos capacitado una cantidad considerable de policías para que nadie en la República Dominicana, cuando llegue un destacamento, no tenga acceso a la tecnología, y el nombre que se registra no puede ser borrado. Ya nadie en un destacamento en la República Dominicana, después de esa conectividad, puede desaparecerse en el país. Bueno, aquí estaba. Está. Sí, bien, pues vamos a pasar ahora Sí. a los bloqueadores de señal en los centros penitenciarios. Sí. Mire, presidente, ese es el tema que he tenido que explicarlo en múltiples ocasiones, pero no nos cansamos. Vamos a los componentes estadísticos para después explicar el proceso. ¿Qué ha pasado? Cuando llegamos, nos reunimos con las autoridades del Ministerio Público y los resultados estadísticos son los siguientes. En la República Dominicana, 36% de los robos tienen como destino un teléfono. Repito, 36% de los robos. ¿Cuál es el problema? Que el 90% de las llamadas fraudulentas en el país se hacen desde las cárceles con teléfonos robados. ¿Qué hicimos? Coordinamos con la magistrada y todo el personal, el director penitenciario, e iniciamos un proceso piloto, repito, piloto, en el que definimos 5 centros experimentales. Terminamos en 4. ¿Cuáles son? 15 de Asua, no tengo que explicar las características aquí del 15 de Asua, ¿no es verdad? Porque la gente lo conoce perfectamente. El Pino en La Vega, Rafey y Anamuya en Higüey. ¿Qué hicimos? Generamos una conversación con el personal y resolvimos en 2 direcciones. La primera, los recursos, que era lo más importante, lo dimos. ¿Qué se hizo de inmediato? Que se estableció un mecanismo de fiscalización y control, monitoreo. La mayoría de las personas nos preguntan por qué no damos la información de los monitoreos, y lo voy a repetir, los miembros del consejo que me acompañan saben perfectamente, y yo hoy le voy a entregar al presidente el último informe técnico respecto a las cárceles. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros adelantamos la cárcel, la creatividad delictiva de nuestros privados de libertad avanza mucho. Entonces hay que tomarlo de sorpresa. Hay que decir que nosotros hemos hecho algunos descubrimientos un poco interesantes, producto de la cultura política nuestra. Presidente, hemos hecho descubrimientos tan interesantes como que en la cárcel hay una fuente de consulta de brujería, por ejemplo. Bueno, por eso el monitoreo ha sido importante y ha determinado un sinnúmero de cosas. Doy el anuncio porque una vez le entregue el informe al señor presidente, debo consignar que la supervisión y el monitoreo no va a estar en el sistema de Procuraduría, va a estar en el DNI y en el Indotel, con un dashboard
que identifica automáticamente cualquier tipo de exceso. Porque he conversado con anteriores procuradores y me han dicho que el gran error de ellos ha sido que la supervisión del proceso tecnológico lo dejaban en el sistema. Ahora no va a ser el sistema, va a ser fuera del sistema. Pasamos al monitoreo del espectro radioeléctrico en la frontera, que era un tema por muchos años. Sí. Y puedes explicar lo que se ha hecho. Bueno, la mayoría de las personas, cuando llegamos al Indotel, hace solo 8 meses, nos preguntaban qué hacer con el tema de las interferencias en toda la frontera. Hay que decir que los niveles de interferencia desde el punto hacia la línea noroeste o en el sur tienen un impacto significativo. Si el presidente no los consiente, a partir de mañana vamos a hacer de público conocimiento el documento que fue el resultado de una inversión que hizo Indotel investigando las características del proceso de interferencia. ¿Cuál es el problema fundamental, presidente? Que regularmente nuestras emisoras en esa área son muy frágiles. Y como no tienen una potencia significativa, emisoras de al lado evidentemente penetraban por el nivel de fragilidad de nuestras emisoras. Hicimos el estudio, hemos identificado en una coordinación con Adora, que es una entidad institucionalmente que conoce el tema, y en esa dirección lo que hemos hecho es consignar los recursos en el Indotel para iniciar un programa de identidad cultural, histórica e informativa. Debo decir que el señor ministro de Defensa que está aquí ha sido corresponsable porque nos ha enviado sistemáticamente a su representante de la voz de las Fuerzas Armadas. Es un esfuerzo que comienza a partir del 3 de junio, transformando el criterio de las emisoras. Hay que decir que todo el proceso de educación y de publicidad de esas emisoras corre a cargo del Indotel por el consentimiento de los miembros del Consejo Directivo que dieron muestra de su entendimiento del proceso y nos autorizaron a los recursos disponibles para que a partir del 3 de junio vamos a tener en todo el país unas emisoras protegidas. Yo pienso, presidente, que tenemos también el spot radial que identifica la primera cuña que se va a hacer oficial y la vamos a distribuir a partir del 3 de junio en todas las emisoras del país, emisoras fronterizas, porque es un acto de soberanía radial para devolverle a los dominicanos y dominicanas la satisfacción de que nuestras emisoras, por fortuna, tienen la voluntad del presidente y del gobierno central de que la música dominicana, la cultura dominicana se establezca en toda el área fronteriza. Ha sido un esfuerzo de coordinación del Indotel con el Ministerio de Cultura y una entidad que es importante para nosotros como la voz de las Fuerzas Armadas, y todo el esfuerzo lo vamos a dedicar a partir del 3 de junio. Creo que el spot radial está, presidente. Ah, bien. Si está, lo pueden poner ahora. Como quiera, la próxima lámina. Óigalo ahí. Código. ¿Sí? Código RD. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Sonando 48.000 kilómetros de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Es un esfuerzo de comunicar el concepto patria en toda la zona fronteriza y vamos a iniciar unos concursos en áreas tan específicas como, yo no sé, presidente, de sus destrezas en materia de baile, pero yo soy nulo en ese ámbito y quiero decir que con la coordinación de gente, Iván Gatón, en el área cultural, Don Pochi Familia, vamos a estructurar que todas las emisoras coordinadas por Indotel se mantengan 24 horas, 7 días a la semana con ese tipo de información. Raquel me ayuda cuando bailamos. Sí, presidente. La próxima lámina es también parte del pilar estratégico número 5, los acuerdos de colaboración, Ministerio Público e Indotel, que está en reducir las comunicaciones ilícitas, fortalecer la capacidad tecnológica del sistema penitenciario, como vimos, garantizar un mayor control institucional y operativo, prevenir delitos que puedan originarse desde el interior de los recintos penitenciarios, como hablamos ahora, optimizar la coordinación institucional entre el Ministerio Público e Indotel. Ok. Mire lo que pasa. Regularmente, presidente, aquí hay una tradición de llamadas fraudulentas.
Yo no sé cuántos de los que aquí están presentes asumen públicamente que han sido víctimas de ese tipo de prácticas. Entonces, nosotros hicimos un nivel de coordinación para garantizar control en ese tipo de llamadas. No tengo el consentimiento de uno de los distinguidos miembros del Consejo, pero lo puedo decir porque me hizo seña. Uno de los distinguidos miembros del Consejo fue víctima de una llamada fraudulenta. ¿En qué sentido? Lo llamaron y dijeron: el señor Juan Taveras Hernández acaba de sufrir un accidente. Y el señor Juan TH, que es lento en el bolsillo, encontró un amigo solidario que se llama Georgie Rodríguez. Estuvo al borde de picarlo con una cantidad considerable. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos una campaña de no me llames, no moleste. Y en el último esfuerzo que hicimos en Indotel 4.0, tenemos una modalidad con una aplicación, presidente, que sabemos cuándo la llamada, la voz, se corresponde con la verdad. Nos hicieron un experimento, debo decir que con la voz de usted, donde de una forma u otra se determinó la posibilidad que nosotros técnicamente controlemos eso. Y eso es un esfuerzo que estamos haciendo de verdad en ese sentido. ¿Qué hicimos también con el tema del acuerdo del Ministerio Público? Que cuando decidimos el tema del control de las cárceles, evidentemente estamos generando una alternativa. Hemos combinado, por ejemplo, que las cárceles que se comienzan a bloquear, vamos a crear un mecanismo de recreación para que los privados de libertad no solo se sientan excluidos, sino que también participen en actividades como ajedrez, baloncesto, béisbol, para que combinen esa condición. Muy bien, entre los acuerdos institucionales y como parte de los planes estratégicos, tenemos acuerdos con el CIUBEN, con el ITLA, con CIPEN, con la Defensa Civil y con Infotep. Si tú puedes explicar estos acuerdos. El de Infotep tiene un componente formativo. Hay una parte importante en muchas demarcaciones, los jóvenes que tenían una tendencia a habilidades o a formación STEM no tenían el espacio. ¿Y qué ha hecho Infotep? Hizo un acuerdo con nosotros en la dirección de garantizar de una forma u otra la etapa de preparación. Ya lo hicimos con los policías, por ejemplo. En el caso del ITLA, presidente, yo debo hacer una ponderación pública del impacto que tienen nuestros jóvenes el ITLA. Y que evidentemente el Indotel es el organismo que más solidario desde el punto de vista económico ha sido con ellos. Y frente a eso, siempre las expectativas de los jóvenes que van al Indotel a buscar información, los referimos allá al ITLA, y yo creo que es importante consignar aquí que los niveles de formación en el mercado laboral sobrepasan el 90%. Los jóvenes formados en el ITLA automáticamente tienen la posibilidad de insertarse en el mercado laboral. Nosotros tenemos como plan en dos direcciones, estamos en ASO, casi un 98%. Casi un 98%. Sí. Lo que revela la importancia de seguir incentivando ese tipo de formación. Correcto. Para que una vez ellos tengan el nivel técnico, salten al mercado laboral. Correcto. Y otra información que tenemos, presidente, que anunciar aquí, tiene que ver mucho con la preocupación que tienen algunos ciudadanos. Nosotros tenemos una aplicación, ya hicimos la coordinación institucional. Si hay anuncio de tormenta en Miches, la mayoría de los dominicanos y dominicanas se impactan porque no hay un mecanismo que le garantice que llegue la tormenta. Entonces nosotros hicimos un acuerdo en esa dirección y estamos trabajando, y en los próximos 30 días vamos a hacer de público conocimiento en qué demarcaciones del país con una tendencia a conflicto de esa característica, al celular automáticamente le va a llegar el anuncio. Y aunque no está aquí, Guido, adelanta lo del ámbar. ¿Te lo puedo decir? Sí, sí. Ok. Yo lo voy a decir sin ningún tipo de problema, con alguna limitación. Sí, sí, sí. ¿Qué usted quiere que te diga? No, que está en proceso, como lo vamos a tomar, okay. Sin dar detalles. Sin dar detalles. Ok, bien. No, tengo que consultar al presidente. No, porque es un tema de seguridad también. Que la verdad es que una de las preocupaciones es el tema de la alerta Amber. Eso es cierto. Sí. Es innegable. La alerta Amber. Hay una gran preocupación en la República Dominicana por ese tema. ¿Qué hicimos nosotros? Aprobamos la resolución en el Indotel y tenemos un proceso de conversación casi concluida con las prestadoras de servicio, porque hay una discusión de carácter técnica, presidente, que hay que decirlo aquí. Es hasta qué punto la estructura tecnológica que nosotros estamos presentando con la resolución coincide con el interés de inversión de las prestadoras de servicio. Pero que nadie tenga dudas de que tenemos una solución planteada para la alerta Amber. Yo le di los detalles al presidente
Y como él no me ha consentido entrar en detalles, solo está dando el anuncio. Pero el tema Pero de la como lo lenta había hambre, anunciado, lo importante es que la población sepa Sí. que estamos en proceso y según recuerdo el último informe, es posible como en 3 meses estemos listos. Sí. Pero para Es que un- sepan, el es tema un de la paso lenta hambre está importante pendiente. en tema de seguridad. Sí. Por los dolores de cabeza que eso genera. Claro, Sí. claro. Entonces, Ya. próxima lámina. CIPEN. Ok. Mire, presidente, ya el tema de la defensa civil lo dijimos, esa es la capacidad de anticiparnos frente a las dificultades. La gente no tenía ese tipo de información. Ahora, ¿por qué es importante el tema del CIPEN? Miren, muchos dominicanos no tenían la información de las características del CIPEN y el impacto que tiene en toda la cultura del retiro en el país. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un acuerdo interinstitucional en la intención de que se le genere todo tipo de información para que los dominicanos y dominicanas ingresen a toda una cultura del retiro en el país. Eso lo hicimos porque es parte de los elementos novedosos que han caracterizado la gestión de nosotros en Indotel. Y hay un tema, presidente, que yo pienso que es importante decirlo aquí. Que el Indotel, por el concurso del presidente, el consentimiento de los miembros del Consejo, en agosto tendrá un nuevo edificio. Y nosotros nos vamos a mudar en diciembre, pero en agosto nos entregan la obra gris de un nuevo edificio porque el Indotel estuvo por 25 años pagando el alquiler. Quiero anunciarlo aquí. Muy bien. Antes de pasar a la... Muchas gracias, Guido. ¿Cómo no, presidente? ¿Cómo no? Antes de pasar a las preguntas y respuestas, yo quiero anunciar que está aquí una comisión especialmente con los rescatistas de San Cristóbal, con los rescatistas de la niña que están aquí presentes, que queremos reconocer. Está aquí presente a Neudi Emilio Nieves y Joel Casilla. Por favor, párense, por favor. Ellos fueron los que rescataron las niñas. No, está bien. Sí. Párense, por favor. A Neudi y Joel Casilla. Un aplauso a ellos, señores, que fueron los que... Y salvaron la niña Shelly Vizcaíno. Acompañan además los comunitarios Felicita de los Santos, si se puede parar, Fausto Rodríguez, Amaury Doñé, José Nicanor y José Ramón García. Esa solidaridad es lo que hace grande a nuestro pueblo. Así que felicidades y muchas gracias. Jorgito. Sí. Buenas tardes, ciudadano presidente. Como siempre, desearle éxito en el ejercicio de sus funciones, Junior Fernández. Presidente, ya estamos llegando, ¿verdad? Estamos finalizando lo que es el primer semestre del año. En el segundo semestre del año, ¿usted piensa elaborar los consejos de ministros en las provincias? Ya que, por ejemplo, en Monseñor Noel, las fuerzas vivas se lo están solicitando. El tema de un consejo de ministros que no se realiza desde el año 2001. En otro orden, recientemente, por su agenda apretada, usted tuvo que viajar a los Estados Unidos y no pudo estar presente en la inauguración de una nave de zonas francas en la ciudad de La Vega, que generó muchísimos empleos directos. Bueno, ahí nosotros investigamos de que hay 42 naves a nivel nacional que están en procesos legales, incluyendo 5, por ejemplo, en el Parque Industrial de la ciudad de Bonao. En ese contexto, pienso que se debe legislar de alguna manera de que esos procesos vayan más rápidos, porque es lamentable, ahí se quiere hacer una inversión y traería miles y miles de empleos directos para la República Dominicana, y eso está en los tribunales por años. Muchas gracias. Sí,
no sé si son 42, pero sé que hay varios procesos legales de diversos tipos, y tú te refieres en los que son de proindustria. Sí, en lo de proindustria. Nosotros hemos tratado y se han solucionado muchos de estos casos, pero todavía quedan y seguimos trabajando en esa dirección. Sí, sobre el Consejo de Ministros lo vamos a evaluar, aunque hemos visitado varias veces Monseñor Noel, sabemos muchas de sus necesidades, pero siempre en un Consejo de Ministros pues hay una visión más integral de los problemas de la provincia. Lo vamos a considerar y apuntar. Buenas tardes, Dayana Costa, Periódico El Día. Presidente, vamos a cumplir ya 10 meses en su segundo gobierno. ¿Cómo evalúa usted este primer tramo? Déjenos saber si habrá cambios en su tren gubernamental. Y por último, nos gustaría saber en qué está el Pacto de Seguridad Vial. Gracias. Vamos a empezar por la última parte. El Pacto de Seguridad Vial está bastante avanzado. Se están haciendo unos arreglos para lanzarlo en las próximas semanas. Me parece que debe de ser lanzado en el mes de junio. Y todo esto va a reflejar todos unos estudios que se han realizado de tal manera que nos ayude con la seguridad vial y también con el tránsito, que están las dos cosas interconectadas. Sobre el tema de los 10 meses de gobierno, sí, obviamente le estamos dando seguimiento a todos los proyectos que teníamos, y tanto de obras públicas, sociales, económicos. Por ejemplo, en el día de hoy tenemos una noticia muy positiva, tenemos los niveles de desempleo más bajos históricamente, pero además de empleo formal más alto desde que se registran estadísticas en esta área. Asimismo, estamos seguros que los indicadores de pobreza van a seguir disminuyendo, aun cuando el primer trimestre no es el mejor desde el punto de vista económico. Tradicionalmente ha sido así y a pesar de eso vemos esos números y esos indicadores positivos. Por lo tanto, seguimos con el plan de gobierno que tuvimos en los 4 años pasados, ya cada día, bueno, pues cumpliendo con las promesas que le hicimos al pueblo dominicano. Siempre hay posibilidades de cambio, depende de si un funcionario si en alguna institución se requiere cambio, pues habrá cambio. Buenas tardes, señor presidente. Wilson Pérez, el periódico El Pregonero, la Super 7. Presidente, tengo 2 preguntas. Cuando venía para acá, venía con una gran preocupación a propósito de esto que ha ocurrido en Dajabón, específicamente en Loma de Cabrera. Toda vez de lo que estoy viendo y la preocupación que tengo de lo que está pasando en Honduras, en Guatemala, en Perú, en El Salvador, en México, cómo está al garete el ministro de Seguridad Pública, Omar García Garfú, que además del atentado que fue objeto, no ha tenido tranquilidad en esa posición. Gracias a Dios, en República Dominicana no tenemos esa situación y no la vamos a tener. Pero, presidente, usted estaba ahí presidiendo la mesa de seguridad, la tarea de seguridad ciudadana, junto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y los organismos de seguridad. Entonces, quisiéramos saber, presidente, ¿qué falló usted que ha puesto tanto empeño día a día con el tema de la seguridad pública, en ese caso de manera particular, toda vez de cuando usted ha tenido conocimiento de casos como el de Nano en San Pedro de Macorís, como Kiko de la Quema y otros, usted ha puesto su granito para que la parte de la seguridad del Estado, esos territorios sean devueltos a la población? Y la otra pregunta, presidente, se está hablando de algo de seguridad, de un Estado de Derecho. Usted ha dado muchas garantías sobre ese tema. Hay una resolución, la 132 y la 133, del órgano regulador del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, y aprovechar que está el presidente aquí de este organismo, con relación a la situación que se ha presentado con la frecuencia del Canal 13, que estas 2 resoluciones que fueron emitidas por el Indotel en el año en el 2024, la 132 y la 133, autorizan a operar a la empresa Frasimil esa frecuencia. Sin embargo, el Indotel dio una resolución donde paraliza lo que es la promoción de
el Canal 3 para esa empresa. Entonces, la situación es que quisiéramos saber, porque estamos hablando de seguridad pública, usted ha hecho mucho empeño en ese tema, y Guido, que es un jurista, quisiéramos que él nos edifique realmente cuál es la real situación que está pasando con esas dos frecuencias, toda vez que hoy ha habido un comunicado de los que están al frente de esa empresa manifestando su preocupación con esta situación, señor presidente. Muchas gracias y buenas tardes. Sí, gracias a ti, Wilson. Mira, primero sobre el tema de seguridad, para que Guido te responda a la otra parte. Sobre el tema de seguridad, al día de hoy, nosotros, los homicidios que tú sabes que se miden por cada 100,000 habitantes, el acumulado al año era 7.8. Si tú lo comparas con todos los países de Centroamérica y el Caribe, con la excepción de El Salvador, que sabemos las medidas que han tomado, nosotros somos los más bajos que Puerto Rico, que está en 14, que es territorio norteamericano. Costa Rica, que era un paraíso en términos de, hoy está en 16, o sea, más del doble. Obviamente, eso no quiere decir que no pasen estos casos, que para mí un solo homicidio es mucho. Ahora, ¿hay un patrón en ese sentido? No. Pasó esta situación y le estamos dando el seguimiento del lugar. Y por eso hacemos la fuerza de tarea donde nos pasamos 3 horas a la semana evaluando todos estos casos. Pero, repito, hasta el viernes era 7.8. Obviamente con estos casos suben y después vuelve y baja. El mes de mayo tradicionalmente ha sido un mes alto en términos de homicidios y delincuencia a nivel, incluso lo estamos hablando hoy, pero le estamos dando seguimiento. Y aquí ustedes pueden estar seguros que estamos poniendo todo el esfuerzo para seguir avanzando en términos de seguridad. Y ese caso ya se tienen identificado las personas que lo realizaron y usted puede estar seguro que se va a hacer justicia. Guido. Bien, respecto de la pregunta, estábamos preparados para ella. Es una crónica de una pregunta anunciada y evidentemente la vamos a responder. Ese es un conflicto entre particulares. Yo quiero decir que el Indotel es un órgano rector y por vía de consecuencia lo único que va a hacer es esperar la decisión de la tercera sala y vamos a actuar en consonancia con eso, porque el Indotel es un órgano institucional que respeta las características del poder de una decisión de los tribunales. Pero que nadie tenga la menor duda que vamos a actuar de conformidad con el mandato de la ley, pero vamos a actuar una vez decida el tribunal. Bien. Buenas tardes. Stephanie Hilario Soto, del periódico Diario Libre. Bueno, presidente, se entiende, o dígame usted si estoy equivocada, que todo proyecto que usted somete al Congreso Nacional cuenta con su autorización. En este caso, como usted dijo, que no ha puesto ni una coma en el proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales, ¿está de acuerdo o no con lo que usted envió al Congreso? Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con el consenso. Recuérdense que nosotros íbamos a enviar un proyecto de ley, o teníamos en proceso de enviar un proyecto de ley. Se nos pidió que ese proyecto de ley fuera de consenso. Obviamente nosotros lo autorizamos para que fuera al Congreso, pero lo que quiero decir es que no trabajamos en el contenido, porque el contenido fue de consenso, como lo saben todos los otros sectores que trabajaron ahí. O sea, no fue un proyecto que realizó el Poder Ejecutivo, fue un proyecto que vino de consenso con todos los sectores que participaron y a eso es que yo me refería. Y ahora ese consenso, porque ese es el proyecto de ley, ese consenso tiene que realizarse en el Congreso y que todos los sectores que tengan algún tipo de preocupación o algún tipo de objeción, pues que vayan al Congreso para que los escuchen y nuestra posición es que sea un proyecto y una ley ya después que se apruebe de consenso de los sectores que están involucrados. Buenas tardes, presidente. Tenemos 4 millones de haitianos en la República Dominicana. Los haitianos son el 98% de la agricultura, de la construcción. Son 10 o 12% de las remesas, turismo, call center, etcétera, etcétera, etcétera. Hay 3 millones de dominicanos en el mundo. Y el Indotel lo que está preocupado porque si una emisora haitiana se oye en Jimaní, Elías Piña o Pedernales, ¿qué tan lejos y qué tan distante es que se pretende que estemos de los haitianos?
Si hay una ley de migración que contempla el ciudadano haitiano, que incluso se le emite carné a esa gente, vendemos formalmente alrededor de 3.000 millones de dólares, más 2 o 3.000 millones de dólares más de contrabando, 25 o 30.000 estudiantes universitarios haitianos. Ahora nos queremos distanciar de la comunicación entre la población fronteriza con los haitianos. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué se persigue con eso? Gracias. Pero yo creo que no se ha hablado de eso. Lo que se ha hablado es que las emisoras dominicanas se escuchen mejor en la frontera. No hay ningún pecado con eso. No es así. O sea, es que las emisoras dominicanas se escuchen mejor en la frontera. Eso es todo. Buenas tardes, señor presidente, y a todos los presentes. Una pregunta al doctor Gómez Mazara sobre el proyecto de bloqueo de las cárceles. Él cita 4 cárceles: El Pinito, Higüey, Rafey y no recuerdo cuál, y Asua, y el 15 de Asua. Quisiera saber cuándo definitivamente va a entrar en vigencia, que se pueda decir que de esas cárceles no sale ese tipo de llamada. Esa para el doctor Gómez Mazara. Y para usted, señor presidente, ¿cuándo será convocado oficialmente el Consejo Económico y Social para abordar el tema de Haití, número 1? Y número 2, en las reuniones bilaterales con los expresidentes, ¿con cuál es el primero que va a iniciar? Muchas gracias. Bien. En primer lugar, es un proyecto de carácter piloto. Y por vía de consecuencia, la recomendación que tenemos, este es el informe confidencial que yo le traje al presidente de la República, técnico al respecto. El compromiso que hicimos con los técnicos es no anunciar, porque si anunciamos dónde se está operando, evidentemente la labor no es efectiva. Pero pueden estar seguros que una vez comience el curso del proceso, ustedes se van a enterar. Pero no lo podemos anunciar antes. Aquí está el informe confidencial que se lo trajimos al presidente de la República en esa dirección. Sobre el caso del Consejo Económico y Social, en la conversación que sostuvimos con los expresidentes y con sus asistentes, quedamos en que cada uno de nosotros iba a formar una comisión para organizar la agenda del CES. Me parece que mañana va a ser esa primera reunión entre los representantes de cada uno, porque recuérdate que también anunciamos que íbamos a ir los 3 expresidentes y nosotros íbamos a ir a la primera reunión del CES. Con ellos también ahí vamos a acordar cómo continuará la parte bilateral y la reunión bilateral, que yo con mucho gusto los voy a visitar a ellos. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias, presidente, y a los diferentes colegas, los demás presentes. Soy Alberto Caminero, del grupo de medios Telemico. Mi pregunta, en una parte usted la respondió porque quería saber cuándo sería convocado el Consejo Económico y Social y cuándo iría a visitar a los diferentes líderes políticos de la oposición en función que fue lo que quedaron. Pero usted dio unas pinceladas, pero si tiene la convocatoria del Consejo, sería muy bueno. Y me gustaría, para Guido Gómez Mazara, o quizás para Yulisa, que está más tiempo en el... Bueno, y Fausto también, me gustaría que nos dijera qué se está conociendo en la sala, en la tercera sala penal. Si el Canal 3 es de Juan Ramón Gómez Díaz y el Grupo Telemicro, o de un tercero, o si se opera de manera provisional por parte de Telemicro o de manera definitiva, porque es bueno que se sepa qué se está decidiendo ahí. Muchas gracias. Y Guido ha sido enfático, que ha dicho que lo que se decida ahí es lo que se hará en el Consejo. Gracias. Okay. Yo voy a apelar más a mi condición de abogado y presidente de Indotel, con el respeto de la directora ejecutiva de don Fausto. En primer lugar, nosotros tenemos una fascinación por opinar de temas que no están en la jurisdicción nuestra. Sería una falta de respeto institucional que el Indotel opinase sobre el marco de una discusión estrictamente jurídica. Es un conflicto, repito, entre particulares. Ahora, la descripción de las características del conflicto evidentemente lo conoce el tribunal. Son 2 empresas que están discutiendo la titularidad del ejercicio de un canal.
Y por vía de consecuencia sería una falta de respeto de nosotros como institución o frente al presidente de la República inmiscuirnos en aspectos que son propios de otra jurisdicción. Yo pertenezco al ámbito del poder ejecutivo y los temas que se dirimen en el ámbito de la justicia pertenecen al sector justicia y por vía de consecuencia el principio de la independencia de los poderes públicos me impide a mí opinar sobre algo que es materia exclusiva del Poder Judicial. Muchas gracias. Señor presidente, parecería que el deber me obliga a seguir tocando este tema que muy bien ha dicho el presidente de Indotel, que los temas se discuten en los territorios que corresponden. Y yo tengo la desventaja de no ser abogado. Sin embargo, tengo un documento, son dos preguntas y usted una relacionada con el tema internacional, pero este es el caso de Indotel, que es el caso de la frecuencia del Canal 3. Resulta y viene a ser que correctamente el presidente de Indotel acaba de decir, ratificar, y lo ha dicho y ha sido muy coherente, que no puede inmiscuir en un tema que está estrictamente a nivel de un tribunal y que Indotel va a acoger lo que decide el tribunal. Sin embargo, el Consejo Directivo de Indotel, a unanimidad, otorgó la licencia oficial de transmisión a Franasil. Y tengo un reciente documento, por eso estoy viendo el celular, que señala que la resolución dada por Indotel del 28 de noviembre del 24 aprobó el plan técnico de Franasil. Y esto ha llegado a que estaba operando ya con esa licencia en el Canal 3. Pero justo ahora, el 6 de mayo del 2025, Franasil paga la suma de 1.296.361 pesos para uso del espectro radioeléctrico. Es decir, que quien está usando la frecuencia, la usa acogida con una resolución unánime de Indotel y ha pagado recientemente un derecho. La pregunta es al señor presidente de Indotel, si la decisión que tomó Indotel se anula, esperando lo otro, porque ya estaba decidido. Indotel no se puede anular lo que ya había aprobado. Es una pregunta jurídica que la hago en el mejor contexto para edificación. Indotel había decidido eso. Indotel ahora correctamente dice, hay un conflicto, vamos a esperar la decisión. Pero en el interín, la frecuencia la está usando Franasil y acaba de pagar. Si se le va a quitar ese derecho hasta que llegue a cómo procede, es la pregunta, porque los derechos que se le han otorgado con unanimidad por Indotel, si no hay una sentencia, no se le puede quitar. Ya se decidió. Eso es por ese lado. Y en el caso suyo, señor presidente, lo referente a yo también tenía, igual que mi compañero caminero, el tema de referente a la cumbre, y quiero felicitarlo por la materialización de esa cumbre, porque la verdad que le dio un respiro al país de que nos podemos entender, y ojalá nos podamos entender en este y todos los problemas que se presentan aquí. Entonces me voy un poco más allá. Usted tuvo el encuentro con Marco Rubio. He visto que el accionar del gobierno en el plano internacional anda correctamente y ha estado el canciller ruso, ha estado el canciller norteamericano. ¿Hay alguna señal con relación al caso Haití o relaciones de República Dominicana que van a favor a partir de sus buenas relaciones que tiene en este momento en el plano internacional? Incluido, por ejemplo, acabo de ver la señora vicepresidenta regresando de la misa del pontificado del Papa, igual como estuvo allá. ¿Ha cambiado favorablemente o sigue igual el apoyo que debe dar el sector internacional al tema de Haití? Esa para usted. Muchas gracias, señor presidente. Y la de Indotel, que lo he hecho sin tener ese conocimiento jurídico, pero sí muy consciente de esta resolución. Muchas gracias.
Bien. Bien, gracias. Quiero hacer una interpretación. Técnicamente, aquí no voy a usar particularismos, porque yo, repito, soy respetuoso. Aquí no se está discutiendo para nada sobre el uso de la frecuencia. Aquí hay un proceso de sobreseimiento, es decir, espera hasta que un tribunal decida. Repito, aquí no hay un tema de frecuencia. Y el 99.9% de las personas que están opinando están confundiendo el canal físico con el virtual. Lo que se está discutiendo es el canal virtual. Ese es el tema de discusión. Y nosotros tenemos que ampararnos en la ley. Regularmente, un altísimo porcentaje de las personas, no es el caso de Luisín, que opinan sobre la materia, desconocen la diferencia entre una cosa y la otra. Aquí hay una discusión sobre la virtualidad, no sobre la frecuencia, que son dos aspectos totalmente diferentes. Pero repito, tengo que ser respetuoso de la decisión de los tribunales. Yo sé que en materia olímpica, cuando la presidencia del Comité Olímpico Dominicano durante su ejercicio tenía el conocimiento de una impugnación de una federación, la gente tenía que esperar que la instancia del Comité Olímpico Dominicano decidiera para actuar en consecuencia con la federación, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que actuar como lo hacía de forma independiente e institucional quien ejercía la condición de presidente del Comité Olímpico Dominicano en ese momento. Siempre y cuando, recuérdese que el abogado soy yo, doctor. Entonces lo que hay es un proceso de sobreseimiento, de espera a, pero no hay problema, repito, aquí no está en discusión la frecuencia, lo que está en discusión es el carácter virtual. Bueno, sobre el tema internacional, nosotros decidimos en tener una posición activa en términos internacionales por múltiples razones. Y el tema haitiano es uno de ellos. Lo que pasa, la situación de abandono de la comunidad internacional de los últimos años con Haití, pues obviamente nos afecta a nosotros y nosotros hemos tenido una posición activa. Tenemos una excelente comunicación con el secretario Rubio al visitar Washington ante una institución que nos iba a dar el premio nacional al secretario Rubio y el premio internacional a nosotros, pues obviamente si era la misma institución, era que nos reuniéramos. Y así nos reunimos. Yo pienso que sí, que ellos el secretario Rubio está preocupado por el tema Haití, así nos lo hizo saber. A veces, y él mismo nos lo manifestó, los gobiernos quieren actuar más rápido, pero la burocracia los detiene. Y estamos hablando, yo pienso que lo noté, que está preocupado y que hay acciones que el gobierno norteamericano está avanzando en el sentido de la pacificación con Haití. Buenas tardes, señor presidente, y a todos los presentes. Mi pregunta va en la siguiente dirección, presidente. Santiago Drullar, de Telenoticias. ¿Podría el encuentro con los exmandatarios realizado la pasada semana sentar un precedente en la República Dominicana para abordar otros temas de interés como la salud, la educación y la vivienda en un futuro, no solamente quedarnos en la problemática haitiana? Hasta ahora no hemos discutido eso, hasta ahora lo que hemos ido es a los temas de seguridad de Haití. Ellos continúan haciendo su oposición, lo que es bueno y lógico y favorable para el país. Eso quizás si se empiezan a incluir otros temas, pues van a surgir otras diferencias y este es un tema fundamental que es el tema de Haití. Hasta ahora no hemos discutido que no sea atender el tema haitiano, tanto a nivel nacional como internacional. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente. Francisco Tavares, director del Grupo de Comunicación El Demócrata, a todos los presentes, colegas. Presidente, a propósito de la presencia de los héroes de San Cristóbal, es un delito, es un crimen histórico el tema de robarse las tapas de las alcantarillas. En todo el país hemos sufrido de este flagelo y se venden en metaleras. Los gobiernos locales tienen responsabilidad directa, harán sus esfuerzos, pero me gustaría saber qué tan lejos estamos de superar
problemas como estos que no debería tener un presidente, pero ya que las alcaldías y la Corporación de Acueducto y Alcantarillado históricamente no ha podido, gobierno tras gobierno, y llegamos a repetir estos sucesos, y tendremos un régimen de consecuencia y se intervendrá el gobierno de alguna manera para superar todo esto. Y en el ámbito de Guido Gómez Mazara, felicitar al doctor, al Consejo, extraordinario lo que hemos visto que se ha hecho en 8 o 9 meses. Aspectos claves, Guido, me gustaría saber si hay algún plan para aprovechar la intervención que se hizo en el primer gobierno del presidente de cara a educación, a la digitalización de la educación, qué ha pasado con las tabletas. Hay una concentración de las prestadoras de servicio histórica en República Dominicana y sigue siendo muy costoso acceder al servicio del Internet, de la voz y de la data. ¿Se regulará el tema del costo sin afectar la competencia privada, educación y regulación? Muchas gracias. Mira, sobre ese último punto, más que Indotel, que nos ha ayudado en algunos temas de educación, por ejemplo, cuando estuvimos en Boichío, la nueva universidad ISA que establecimos en Boichío no tenía conexión, inmediatamente llamé a Guido y le hizo conexión. Pero el mismo Ministerio de Educación ya está, me parece que debe tener, el último número que escuché era cerca de un 78% de ya que tenía conexión en las diferentes escuelas del país. ¿Cuánto? En el aula, correcto. Sobre encima del 70% de conectividad en el aula. Entonces, ya en eso estamos avanzando y me imagino que se estará avanzando. Como quiera, siempre hay lugares muy alejados que va a ser quizás, va a tomar más tiempo. La primera... mira, sobre el tema de la alcantarilla, hace como 2 años, la CAS, que es la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, o sea, del Gran Santo Domingo, empezó con una prueba, que es donde están los mayores problemas, de una alcantarilla de un material plástico que se ha ido instalando para que ese material, porque se lo robaban por el tema de la venta del metal. Eso tengo que ver cómo ha ido avanzando. Yo sé que fueron instalando varios. No sé si el caso de San Cristóbal fue de extracción o que alguien lo había para que el agua se... no se sabe cuál fue la situación. Para penetrar allí a los que íbamos a hacer el trabajo de búsqueda. Ella fue en una ruptura que había en la acera y ahí entraba el agua y la niña se fue por ahí, pero la alcantarilla ustedes vieron destapada, fuimos nosotros que la destapamos. Ok, porque ahí creo que pasaba una cañada también. No está abierta, no, joven. Ahí pasaba una cañada también. Sí, señor, sí, señor. Pero como quiera sí lo hay, lo hay robos y eso estamos trabajando en esa parte. Correcto, es así, de 10%. Bien, la verdad es que uno de los desafíos pendientes que tiene el Indotel es reformar la ley, porque la ley es de 27 años atrás. Y nosotros, por vía de consecuencia, tenemos que ser, primero, respetuosos del ámbito de operación de las prestadoras, que han contribuido significativamente con el desarrollo del sector, genera empleo, impacta en el PIB. Pero no podemos obligar, donde no hay rentabilidad, hagan la inversión. Yo quiero decir, por ejemplo, que muchas áreas rurales, donde tenemos dificultades, y ustedes vieron en Montecristi el ejemplo que pusimos, y en el sur también, el aspecto satelital, presidente, es un esfuerzo que se ha hecho en la coordinación con Starlink para que en esas demarcaciones, que son 24 que tenemos pendientes, de las 24, 8 tienen el problema satelital resuelto. El resto lo garantizamos antes de que concluya el año. Buenas tardes, presidente. Felicidades a los héroes y a todos los presentes. Tengo 2 preguntas muy breves. La primera al doctor Guido Gómez Mazara, que el Indotel se ha trazado como meta la reducción de la brecha digital.
Yo quisiera conocer su opinión sobre el proyecto de ley de expresión de medios audiovisuales, de libertad de expresión en medios audiovisuales, sobre todo lo relativo a las plataformas digitales, que aunque ya se eliminó del anteproyecto de ley, me gustaría conocer su opinión al respecto, porque esa reducción de la brecha digital viene con la emergencia de nuevos actores que se integran a la comunicación y me gustaría conocer su opinión. Y, presidente, otra pregunta brevemente. El Banco Central publicó un comunicado hoy donde da buenas noticias sobre el mercado laboral, porque la informalidad en nuestro país se está reduciendo y eso es una noticia muy positiva. Sin embargo, me gustaría conocer cuál es la estrategia del gobierno con relación a la inversión pública, para incrementar la inversión pública en los próximos años, porque he visto algunas opiniones de algunos economistas que dicen que sin la reforma fiscal el gobierno se ve en una situación difícil para buscar recursos e invertir e incrementar los niveles de inversión pública. Lo primero es que el Indotel, de conformidad con la ley, no regula contenidos. Y por vía de consecuencia no podemos hablar de algo que no dominamos jurídicamente. Yo puedo tener un criterio personal, pero yo estoy aquí en mi condición de presidente del Indotel y no puedo opinar al respecto. Mi aspiración es que modifiquemos la ley. Repito, es una ley obsoleta hace 27 años, en primer lugar. En segundo lugar, el tema de la brecha digital es una manifestación de inequidad social en el siglo XXI. Porque una de las modalidades de analfabetismo del siglo XXI es esa, la brecha digital. ¿Cuál ha sido el problema que tenemos en la República Dominicana? Que hay una correspondencia directa entre conectividad, recursos, no conectividad, escasos recursos. En el mapa que hemos presentado, así lo evidencia. El desafío del gobierno es garantizar un mayor nivel de conectividad. Recuerde que en la República Dominicana tenemos despliegue en todos los municipios del país. Eso es importante. Pero en segundo lugar, 91% de los dominicanos y las dominicanas, a pesar de tener 95% de cobertura en todo el territorio nacional, 91% de los dominicanos y dominicanas tienen acceso y utilizan el Internet. La discusión futura es si la conectividad significativa la estamos desarrollando. Ese es un trabajo que parte de un principio de educar, bien formar y dar recursos necesarios. Mira, Julio, sobre tu pregunta, primero quiero abundar sobre los datos del empleo formal. La formalidad en el empleo, que fue la información que dio el Banco Central, en el primer trimestre de 2025 alcanzó su valor más alto, o sea, la formalidad del empleo, desde que se mide esa estadística, con un 46.6% de la población ocupada, que nos pone en buen camino hacia la meta del 50% en el 2028, que eso era lo que quería decir. Yo recuerdo que Luis Miguel, cuando estábamos haciendo las proyecciones y los objetivos de gobierno, Luis Miguel de Campos, que en ese momento era el ministro de Trabajo, me dijo, mira, que el Viceministerio de Monitoreo y Coordinación nos está poniendo un objetivo muy difícil de lograr, que era un 50%. Bueno, esto nos dice que estamos avanzando hacia esa meta. Incluso el objetivo que tenemos nosotros para el 2028, que lo mencionaba al principio del programa, era en homicidio, era de un 8%, y ya estamos en ese número. Claro, estamos a mediados de año, hay que ver cómo terminamos al final. Entonces, eso estamos avanzando bastante bien. Sobre el tema de la inversión de capital, estamos igual que los 4 años previos a nuestra toma al 2020. Obviamente, lo ideal sería aquí tener una inversión de un 3.5% del PIB de inversión pública. Cuando sumamos las diferentes inversiones del sector público, estamos por encima de las estadísticas que te da de un 2.7. Claro, es un 2.7 de un PIB, de un crecimiento especial que ha habido en los últimos años. En términos absolutos, es mucho más aún descontando la inflación. Pero sí debemos quizá trabajar para aumentar las inversiones públicas, especialmente en áreas de acueductos, viales y transporte masivo. Bueno, señores, muchas gracias.
Señoras y señores, agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en este tradicional encuentro de la semanal con la prensa. Ha sido grato poder vernos las caras y discutir temas de interés nacional. Nos vemos el próximo lunes. Muy buenas tardes.